Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Semana 21.2 y los recibimos con el gusto de siempre. Le presentaremos los momentos más relevantes de las actividades legislativas, así como los temas que de ahí se derivan, todos ellos de interés para quienes habitamos la capital del país. Ya se encuentra con nosotros Germán Martínez, quien trae el desglose de los asuntos tratados en los últimos días en el Palacio Legislativo de Donceles. Hola Germán, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Feli? Es un gusto saludarte a ti y a nuestra audiencia de Congreso TV. Como cada semana vengo a contarles lo más relevante ocurrido aquí en el Legislativo local. Y es que el Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado a las dirigencias de los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral a tomar las medidas necesarias que conlleven a una selección consciente de las y los candidatos a efecto de evitar postular a personas que hayan cometido delitos de carácter sexual o violencia en cualquiera de sus formas. Con el fin de impulsar y promover la reactivación de los sectores cultural y artístico en la capital, el Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México para que realice una estrategia de difusión que promueva las noches de museo en la capital. También se exhortó a las Secretarías de Turismo y de Cultura, ambas del Gobierno de México, y a la Secretaría de Turismo y de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a coordinar un plan de acción para reforzar la promoción y difusión de todos los lugares de patrimonio cultural y artístico a fin de reactivar las actividades de este sector en la Ciudad de México, que disminuyó considerablemente sus actividades derivado de la emergencia sanitaria. Las y los legisladores aprobaron un acuerdo mediante el cual se establece que las sesiones de la Comisión Permanente del 19 y 26 de enero se realicen de forma presencial en el recinto legislativo de Donceles. Sin embargo, ante el incremento de contagios por COVID-19 y su nueva variante, la comisión revisará semanalmente la situación sanitaria para determinar si continúan en formato presencial o virtual. Además, acordaron de que en caso de que las autoridades modifiquen el color del semáforo epidemiológico, la Junta de Coordinación Política se reunirá de manera inmediata, con la finalidad de determinar la modalidad en las que se llevará a cabo las siguientes sesiones de la Comisión Permanente. Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena suscribieron un acuerdo por el cual se exhortó al Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México para que diseñe una capacitación en materia de equidad de género, dirigida a diputadas, diputados, asesoras, asesores y a todo el personal de las diversas áreas administrativas de la segunda legislatura, solicitando el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Esto con la finalidad de conocer y prevenir que se cometan casos de violencia y violencia política, enfocado principalmente a fomentar el respeto entre hombres y mujeres dentro del Congreso de la Ciudad de México. Será la Comisión de Salud la encargada de analizar y dictaminar un acuerdo propuesto por el diputado Federico Dorenc, mediante el cual se pretende exhortar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a iniciar la distribución gratuita de mascarillas KN95 en la red de transporte público de la Ciudad de México, sistema de transporte colectivo Metro, Metrobús, red de transporte de pasajeros, sistema de transporte eléctrico Tren Ligero y sistema de transporte eléctrico Trolebús, a efecto de prevenir contagios de COVID-19 ante el exponencial incremento de casos en los últimos días debido a la variante de Omicron. Por último, les platico que la diputada María de Lourdes González propuso a la Comisión Permanente del Congreso exhortar a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que en coordinación con las 16 alcaldías se realicen brigadas de pruebas COVID-19 en los mercados públicos. Esto con el fin de mantener la reactivación de la economía sin descuidar las medidas de prevención y detección temprana que el gobierno de la ciudad ha aplicado. La legisladora detalló que ante el incremento en el número de contagios diarios confirmados por COVID-19 y a pesar de que gran parte de la población ha sido vacunada, lo cierto es que no podemos confiarnos y dejar de lado todas las medidas necesarias para protegernos a nosotros mismos y a quienes nos rodean, por lo que la prevención, detección y control del virus es fundamental para continuar con la reactivación económica. La propuesta será analizada y dictaminada en la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México. Hasta aquí la información más relevante ocurrida esta semana en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos a la próxima y regresamos contigo, Feli. Muchas gracias, Germán. Nos vemos en la próxima. Uno de los activos más importantes de esta ciudad son las nuevas generaciones. Y de ahí que la capital del país cuente ya desde hace algunos años con una ley que formaliza los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ley que con el paso del tiempo se ha ido fortaleciendo al enfocarse en problemáticas cada vez más complejas. Tal es el caso de la protección de menores que se encuentran en situación de discriminación múltiple.
La aparición del virus SARS-CoV-2 que originó la pandemia por COVID-19 vino a modificar las rutinas de millones de personas. Con el confinamiento, las dinámicas sociales, laborales, educativas y de entretenimiento tuvieron que ser replanteadas y muchas de ellas ser llevadas completamente a la virtualidad. Sin embargo, esta situación también generó que la desigualdad que viven miles de personas se volviera mucho más visible. Para reducir las desigualdades principalmente en la vida de niñas, niños y adolescentes, es que diputadas y diputados de la primera legislatura del Congreso capitalino realizaron reformas a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, con el fin de permitir que pudieran tener acceso a las tecnologías de forma equitativa y justa. Por ello, en la sesión del 25 de mayo del pasado 2021, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la primera legislatura presentó la iniciativa para reformar los artículos 13, fracción novena y 47 y se adicionaron las fracciones 21 y 22 al artículo 58 de la ley en comento. Es reconocer el derecho de niñas y niños al acceso a las tecnologías de la información y comunicación en condiciones de equidad, de calidad, de asequibilidad y de disponibilidad. Las fracciones que se incluyen y se reforman ya se han comentado hace unos momentos, todas ellas de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y como comentaba, buscamos fortalecer las condiciones de su uso y aplicación en la vida diaria de estas tecnologías que son indispensables sin duda en el entorno económico, social y educativo actual y que de manera, por supuesto, particular, pues ha tenido una relevancia aún más importante en la pandemia del COVID-19. Así que con este dictamen se establecen mecanismos y obligaciones tanto para la autoridad como para los padres, las madres y los tutores para que el acceso a estas tecnologías se realice de forma segura, cuidando el entorno al que están expuestas niños y adolescentes y buscando, por supuesto, y en la medida de lo posible, evitar los riesgos y las amenazas que puedan surgir de esta utilización y que, como todos sabemos, es una cuestión que sucede todos los días. De igual forma, con el dictamen se propone que los programas de acciones en materia vayan de acuerdo con la edad de las niñas y niños que son usuarias, que se adapten a su grado de desarrollo cognitivo y que por supuesto también se puedan ir adecuando en función de las fases de vida por las cuales atraviesa. En suma, se trata, compañeras y compañeros, de establecer las bases para una política de inclusión digital universal y con apego a la agenda digital educativa para que estas tecnologías pues no sean solo aprovechadas por niñas y niños, sino que también se contribuya con ello a su desarrollo. En la primera de las reformas aprobadas, que es la fracción novena del artículo 13, se establece derecho a la protección de la salud física y mental y a la seguridad social, derechos que son fundamentales y que cobran mayor relevancia ante la presencia del coronavirus y los que tendrán que ser garantizados a niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México. La atención a la salud de los menores es un tema prioritario. Se deben enfocar los esfuerzos en brindar las mejores condiciones, con ello permitir que su desarrollo no se vea obstaculizado por ningún motivo. Otro de los artículos reformados en esta iniciativa es el 47, que se refiere al derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. En él se establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica integral, gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud física y mental. El artículo 58 es otro de los que fueron reformados en la sesión del 25 de mayo de 2021. En él se adicionaron las fracciones 21 y 22. En él, la educación es lo fundamental. La iniciativa propone, en su fracción 21, establecer mecanismos para detectar los casos de niñas, niños y adolescentes que requieran atención especializada y coordinarse con las autoridades competentes a fin de que les sea garantizado el derecho de atención especializada en los sistemas de salud correspondientes. En la fracción 22, implementar acciones para proporcionar a las niñas, niños y adolescentes formación de inteligencia emocional. Todas estas acciones encaminadas a que la población infantil y adolescente de la Ciudad de México cuente con acceso a educación, además de las herramientas necesarias para ello.
Es necesario puntualizar que las propuestas hechas por las diputadas y diputados a través de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la primera legislatura local tienen por objetivo atender temas que son prioritarios en la vida de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, como es la salud física y mental, aunado a la educación. Ambos temas han sido señalados incluso por expertos a nivel mundial, dada la presencia de la pandemia y las consecuencias que con ello se pueden presentar en un corto y largo plazo. Hoy, a 2 años de la presencia de la pandemia en la Ciudad de México, las clases han vuelto a las aulas. En algunos casos se mantienen de forma virtual y hay quienes además realizan estas actividades de modo híbrido. Sin embargo, no se descuida el atender a la población infantil capitalina para que cuente con lo necesario para desarrollar sus actividades. Este dictamen se aprobó con 50 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, coincidiendo los integrantes de la primera legislatura que las niñas, niños y adolescentes son un sector poblacional prioritario en todos los temas que atañen a la administración pública. Es vocación del legislativo garantizar a través de las leyes la equidad entre las y los ciudadanos, no solo para mantener una sociedad más justa y sana, sino para asegurar que los menos protegidos cuenten con un marco de referencia que les permita desarrollarse plenamente. En este esquema no hay lugar para el abuso ni la discriminación, que menoscabe los derechos de los menores. La comisión permanente sesiona desde el 20 de diciembre todos los miércoles. ¿Qué funciones tiene esta comisión? De acuerdo con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso Capitalino, entre las funciones más importantes están conocer de los pronunciamientos, propuestas, dictámenes y denuncias que no comprendan la aprobación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos. Es decir, la comisión permanente no puede aprobar, reformar o abrogar leyes ni decretos, pero sí está entre sus atribuciones recibir, discutir y, en su caso, aprobar las proposiciones y acuerdos presentados por las y los diputados. El llamado que se ha estado realizando tiene que ver con que podamos atender esta actividad de esa manera y que las personas que no presentan un síntoma, las personas que no tienen en su hogar a una persona positiva, pues puedan acudir de manera directa a su centro laboral. Y también quienes sí tienen un síntoma o quienes sí tienen a una persona positiva en el hogar, puedan tramitar un permiso a través de las plataformas digitales, a través de la página oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que eso nos permita pues romper la ola de contagios y poder evitar que las personas trabajadoras derechohabientes tengan que acudir de manera directa a realizar su trámite. Ahora puede ser a través de la vía virtual o digital. El pasado 1 de septiembre comenzó el primer periodo de la segunda legislatura y concluyó el 15 de diciembre, dando paso al primer receso del Pleno, quedando a cargo del debate legislativo la Comisión Permanente. ¿Cuál es el balance de este primer periodo de sesiones? ¿Cuáles son las atribuciones de esta Comisión Permanente y cómo se desarrollan las agendas de los diversos grupos parlamentarios? Nuestra compañera Marina Estrada nos comenta al respecto. La labor que realizan los diputados del Congreso de la Ciudad de México se rige por la Ley Orgánica y el reglamento de este órgano. Durante un año legislativo que se cuenta del 1 de septiembre al 31 de agosto, el Pleno del Congreso trabaja en 2 periodos de sesiones ordinarias. El primero comienza el 1 de septiembre y concluye en diciembre, y el segundo inicia el 1 de febrero y termina el 31 de mayo. Esto de acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica. Entre estos 2 periodos están los recesos, en los que el trabajo deliberativo está a cargo de la Comisión Permanente, integrada por el 20% de los 66 diputados de la legislatura. Así que las labores no se detienen. En este primer periodo de receso del primer año de trabajo de la segunda legislatura, la Comisión Permanente está integrada por 16 diputadas y diputados. Ellos son José Fernando Mercado Guaida, María Guadalupe Morales Rubio, Gerardo Villanueva Albarrán, Indalí Pardillo Cadena, Valentina Valia Batres Guadarrama, Leticia Estrada Hernández y Carlos Hernández Mirón, así como Ricardo Rubio Torres, América Rangel Lorenzana, Héctor Barrera Marmolejo, Ernesto Alarcón Jiménez, María de Lourdes González, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Reyfit Torres González, Jesús Esma Suárez y Elizabeth Mateos Hernández, además de sus respectivos suplentes.
Para encabezar los trabajos de esta comisión, la mesa directiva se compone por el diputado Héctor Díaz Polanco, que funge como presidente, y los legisladores José Gonzalo Espina Miranda, Max Tairaíz González Carrillo y Gabriela Quiroga Anguiano como vicepresidentes. En tanto, como secretaria está la legisladora María de Lourdes Paz Reyes. Congreso TV 21.2 conversó con algunos de los legisladores que integran la comisión permanente sobre el trabajo que realizan, sus agendas y los retos por venir. La comisión permanente sesiona desde el 20 de diciembre todos los miércoles. ¿Qué funciones tiene esta comisión? De acuerdo con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso Capitalino, entre las funciones más importantes están conocer de los pronunciamientos, propuestas, dictámenes y denuncias que no comprendan la aprobación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos. Es decir, la comisión permanente no puede aprobar, reformar o abrogar leyes ni decretos, pero sí está entre sus atribuciones recibir, discutir y, en su caso, aprobar las proposiciones y acuerdos presentados por las y los diputados. Y se siguen atendiendo las gestiones, se sesiona semana con semana, ¿no? Incluso en la semana de Navidad y de Año Nuevo se tiene que sesionar por mandato legal y pues también se suben, digamos, o lo que permite la normatividad subir al pleno, por así decirlo. Ahorita es pleno virtual, pero ahora ya que regresemos presencial, pues proposiciones con punto de acuerdo, dictámenes únicamente de puntos de acuerdo, no de leyes. Se leen comunicados, acuerdos, solicitudes de prórroga para dictaminación de algunos otros asuntos y también posicionamientos y efemérides. Es lo que nos permite la normatividad, pero no se deja de atender la labor legislativa. Eso es lo que lo conformamos. Además, puede aprobar cambios en la integración de las comisiones y comités, esto a solicitud de la Junta de Coordinación Política. Puede autorizar viajes y conocer o, en su caso, conceder licencia hasta por 60 días a la o el jefe de gobierno, avalar solicitudes de licencia de los diputados y tomar protesta a legisladores suplentes. Entre sus funciones también está citar a través de la Junta de Coordinación Política a comparecer a las y los servidores públicos, comunicarse con los otros órganos locales de gobierno, los organismos autónomos locales y federales, los poderes de la Unión y las autoridades o poderes de las entidades federativas. También puede tomar protesta a funcionarios en los casos que determine la Constitución local, las leyes que apliquen en la ciudad o la ley que rige al Congreso. Igualmente está facultada para ratificar los nombramientos de los encargados de despacho de los órganos internos del Congreso, conocer y desahogar los asuntos que no sean competencia exclusiva del Pleno o de la Junta de Coordinación Política y conocer de las sustituciones que se presenten respecto a los diputados integrantes de la Junta o cuando los legisladores sean separados de su encargo, para citar a la o el suplente con el fin de que rindan la protesta de ley. También puede celebrar sesiones extraordinarias convocadas por la Junta de Coordinación Política, en donde se le da continuidad a los trabajos que se tienen, pero sobre todo se está al pendiente de aquellas prioridades o urgencias que se tengan para resolver durante el tiempo legislativo. Con todas estas atribuciones, vamos a ver cómo se han desarrollado los trabajos en lo que va de este primer periodo de receso. El trabajo va fluyendo de manera, me parece a mí, adecuada, va acorde a lo que estamos viviendo en estos momentos. Estamos en sesiones ahorita, terminando las sesiones virtuales, ya las últimas 2 semanas serán sesiones presenciales. Han sido virtuales estas sesiones. Las próximas 2 parece que ya van a ser presenciales, pero hasta ahora la Junta de Coordinación Política ha decidido que las primeras 2 sean virtuales. Pues como todos estamos trabajando en casa, cuidando también a nuestras familias y saliendo lo menos posible. Y también ese es uno de los temas que hemos tratado en la comisión permanente. La pandemia y sobre todo esta nueva variante Omicron que parece que se disemina mucho más fácil, es un contagio mucho más alto, aunque, como lo dice la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la jefa de gobierno, no han subido el número de hospitalizaciones por esta razón. Las sesiones se están llevando a cabo de forma híbrida, es decir, con la presencia de integrantes de la mesa directiva en el recinto de Donceles y Allende y de manera virtual para los integrantes de la comisión. ¿Cuáles son algunos de los temas que se están planteando en este primer receso?
Pues traemos una agenda muy clara, es una agenda de atención a la salud, para nosotros es la prioridad ahorita, más con el recrudecimiento de la variante Omicron en nuestra ciudad. Sabemos las estadísticas, sabemos la información que nos da el gobierno, que bueno, pues hay prácticamente diariamente más de 30,000 contagiados al día, entonces es una situación ahorita muy complicada. Entonces por eso nuestra prioridad es la atención oportuna de la salud de las y los capitalinos. Segundo, el asunto de la reactivación económica, seguimos muy preocupados porque no hemos logrado levantar lo que hubiéramos querido. Tercero, el asunto del semáforo epidemiológico, para nosotros es prioritario estar revisando lo que implica el cambio del semáforo epidemiológico o que se mantenga como está. Tercero, y no menos importante, la gestión pública, ¿verdad? Porque las problemáticas siguen, la atención de a los vecinos continúa. Al PRD nos interesa mucho otro asunto a raíz de la pandemia muy grave, que es la falta de empleos y la urgencia de la reactivación económica. En eso hemos estado trabajando en estas sesiones. Definitivamente, la pandemia, la reactivación económica van a ser temas que se estén tratando en esta comisión permanente. Las próximas semanas me imagino que vamos a seguir tratando los temas también urgentes para la ciudad, que es la falta de agua en muchas de las colonias. Quedan 2 sesiones pendientes y pues prácticamente han abordado temas de interés para la ciudadanía, en los que se está sacando los que en temas inmediatos son de importancia. Seguramente se están reservando los equipos para determinar su agenda en el segundo periodo de sesiones. La comisión ha sesionado en 3 ocasiones, como decíamos, el 20 de diciembre, además el 5 y el 12 de enero. Se han aprobado diversos exhortos y se han presentado distintas propuestas que serán analizadas por las comisiones. Restan 2 sesiones, la del 19 y la del 26 de enero. ¿Qué se prevé para estas sesiones y qué resultados están esperando por parte de los legisladores de este primer periodo de receso? Me parece que es tiempo de estar preocupándonos por el bienestar de la Ciudad de México y no tanto por los equilibrios entre las fuerzas dentro del Congreso. Es por eso que me parece que hemos encontrado un punto de equilibrio y un punto en el que todos estamos de acuerdo. Y vamos a estar atentas, muy atentas del semáforo y de lo que nos digan las autoridades sanitarias, federales y locales. En la Comisión de la Niñez tenemos una prórroga que se pidió, pero vamos a estar trabajando muy fuerte, aunque sea de manera virtual, vamos a sacar estos dictámenes para el bien, nada más, de las niñas y de los niños de la Ciudad de México. Una vez que finalice este primer periodo de trabajo de la Comisión Permanente, se entrará a un segundo periodo ordinario del Pleno del Congreso. Pero antes, vamos a conocer cómo evaluaron el primero. Bueno, definitivamente hay mucho que mejorar, hay un área de oportunidad muy grande, porque debo de decirlo, pues no fue un buen arranque. De 100 iniciativas que se presentaron, únicamente se dictaminaron pues un promedio de 16 fueron las iniciativas. Entonces tenemos mucho que mejorar porque la verdad dictaminamos muy poco, las comisiones se instalaron a destiempo. Una de las cosas rescatables que yo veo es que hemos aprendido a trabajar en la virtualidad. Creo que el trabajo en comisiones de virtualidad agiliza mucho los trabajos. Es un saldo positivo, a pesar del retraso que se trae, porque como usted bien sabe, la instalación de la propia mesa directiva y posteriormente la integración de comisiones trajo un desfase o un retraso en su propia integración, y esto en consecuencia, pues una serie de puntos de acuerdo e iniciativas de ley que se habían estado presentando fueron demoradas en cuanto a su dictaminación. Sin embargo, los diputadas y diputados del Congreso están redoblando esfuerzos para poder tratar de sacar lo más pronto posible
ese rezago del que hablamos. Uno de los retos primordiales es continuar con el servicio parlamentario, pero de acuerdo con los cabildeos y los acuerdos que se puedan tener con el grupo mayoritario, que de alguna manera es quien marca pauta, pero la oposición deja entrever el interés de aquellos temas que son relevantes para la comunidad y en los cuales hacemos valer nuestra opinión. Ya sea de forma virtual o presencial, el Congreso de la Ciudad de México continúa con sus labores. Debido al aumento de contagios de la variante Omicron, la Junta de Coordinación Política acordó que cada semana se revisará la situación sanitaria en la capital y se determinará la modalidad de trabajo. Así es como se están desarrollando los trabajos de la Comisión Permanente. ¿Qué piensa usted al respecto? Aquí en Congreso TV lo mantendremos al tanto de las actividades de las y los legisladores. Así que lo invitamos a que permanezca atento a nuestras transmisiones para que conozca lo que sucede en este recinto legislativo, lo que plantean, debaten, analizan y aprueban los diputados de la Ciudad de México, quienes finalmente son nuestros representantes. Nos gustaría recibir sus comentarios. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. El tener una enfermedad de esta o de otras naturalezas bajo ninguna circunstancia puede ser una causal de despido. Eso daría lugar de manera inmediata a una violación a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Para ayudar a paliar el impacto que está teniendo la pandemia del coronavirus en el sector laboral, el Instituto Mexicano del Seguro Social implementó un sistema de incapacidades vía digital que facilita este trámite para quienes por necesidad o causa de fuerza mayor se ven obligados a hacerlo. Y para hablar sobre este tema, nos acompaña hoy en Semana 21.2 José Luis Rodríguez Díaz de León, quien es el titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Hemos llegado ya a la entrevista de Semana 21.2 y en esta ocasión nos acompaña el titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, el maestro José Luis Rodríguez Díaz de León. Secretario, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. ¿Qué tal? Muy buenos días, me da realmente mucho gusto tener la oportunidad de compartir contigo y por supuesto que con el auditorio de Canal del Congreso. Sin duda alguna, llegamos a esta segunda semana del 2022 con mucho trabajo. Ya nos mencionaba usted previamente a iniciar la charla que sin duda han sido semanas sumamente llenas de trabajo, de reuniones y de muchas cosas que planear para este 2022, porque la pandemia sigue presente y es precisamente en lo que se están enfocando los esfuerzos ahora, secretario. Bueno, por supuesto que es un elemento que está presente en este 2022, es el arranque de año y eso pues implica varias acciones. Por supuesto que en la reactivación económica tiene que ser analizado, tiene que ser tomado en consideración para poder generar un avance que nos permita continuar con esta ruta puesta en marcha desde el año pasado, que nos lleve a la generación de empleo sin arriesgar, que nos lleve a la posibilidad de continuar con la creación de unidades económicas, pero sin arriesgar a la población. Y bueno, por supuesto que es importante reconocer que hoy nos encontramos en una etapa, nuevamente en una ola de crecimiento de los contagios, pero también nos encontramos en una etapa donde las vacunas están haciendo finalmente su papel, su efecto, y ello nos ha permitido pues que el nivel de hospitalizaciones, como lo ha informado de manera permanente todos los días la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues se tenga un análisis constante de cuál es la evolución en esta etapa. Sin duda alguna, esta situación pues también nos lleva a pensar cómo es que hoy en el sector laboral se atiende tanto el tema de los contagios como precisamente los permisos laborales, que ese es uno de los temas que hoy vamos a conversar, porque estamos hablando pues de replantear las estrategias para apoyar a todos los trabajadores en la Ciudad de México. Sí, por supuesto, es un tema muy interesante, muy importante, porque en meses pasados, octubre, noviembre, diciembre, el solicitar una prueba era parte de un modelo y un mecanismo de seguridad y de tranquilidad, de estabilidad, inclusive laboral. Sin embargo, en esta etapa en la que nos encontramos, que es el arranque de año, pero también el incremento
en el nivel de contagio es priorizar las pruebas para quienes presentan algún síntoma, sí, para quienes también viven con alguna persona que ha resultado positiva en el hogar, y bueno, por supuesto ese es el principal de los objetivos. El llamado que se ha estado realizando tiene que ver con que podamos atender esta actividad de esa manera y que las personas que no presentan un síntoma, las personas que no tienen en su hogar a una persona positiva, pues puedan acudir de manera directa a su centro laboral. Y también quienes sí tienen un síntoma o quienes sí tienen a una persona positiva en el hogar, puedan tramitar un permiso a través de las plataformas digitales, a través de la página oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que eso nos permita pues romper la ola de contagios y poder evitar que las personas trabajadoras derechohabientes tengan que acudir de manera directa a realizar su trámite. Ahora puede ser a través de la vía virtual o digital. Se hace esta estrategia, tengo entendido que es un llamado muy importante que viene desde el gobierno de la Ciudad de México para todos los trabajadores, también del IMSS, para que precisamente los empleadores sean un poco más conscientes con sus trabajadores y tengan pues de alguna manera esta empatía con ellos para que no se les soliciten pruebas, pero también les permita agilizar los permisos. Sí, por supuesto, que sean válidos, que los reconozcan. Obviamente es un llamado porque los permisos que se emiten a través de la vía virtual del Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto que son absolutamente válidos, y es un llamado a que los empleadores, a que las asociaciones, cámaras, a que las personas que generan empleo formal en la Ciudad de México o en el país puedan, por supuesto, que atenderlo y respetarlo. ¿Cómo ha sido la respuesta del sector en la Ciudad de México? Ustedes están revisando constantemente desde esta semana que se dio a conocer este anuncio importante para todo el sector laboral. Se ha generado diálogo con diversas asociaciones, con las empleadoras, y por supuesto que va en función de sumar esfuerzos y va con el objetivo fundamental de romper una ola de contagios y también poder sumar esfuerzos del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México. Este relanzamiento que ha realizado Zoe Robledo como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto que suma. Y también ha hecho lo propio a través del ISSSTE, el propio titular del organismo. Esto sin duda alguna llama también a tranquilizar de pronto no solo a los trabajadores, sino a sus propias familias, porque como bien lo mencionaba el secretario, pues si hay una persona que resulta positiva en un hogar, se tienen que aislar y se tienen que tomar ciertas medidas precisamente para evitar los contagios. En este sentido, es mucho el trabajo que todavía nos queda, pero como también lo mencionaba, las vacunas están haciendo lo suyo y a diferencia de 2021, sí tenemos más contagios, pero afortunadamente la situación parece distinta, ¿no? Parece en efecto distinta en función de que por supuesto que las dosis aplicadas están teniendo un impacto positivo. Es decir, sin duda hay un incremento de contagios, pero también las personas pueden llevar esta enfermedad con menos riesgo, con menos implicaciones de carácter negativo, con menos hospitalizaciones. No estamos diciendo que no existan, por supuesto que existen, pero es innegable que las vacunas han tenido un impacto en la población. La semana pasada tuvimos la oportunidad del 4 al 8 de enero de aplicar la tercera dosis para las personas mayores de 60 años en la Ciudad de México. Alrededor de 519,000 personas recibieron esta dosis. Esta misma semana que va corriendo tuvimos la oportunidad de arrancar el proceso de vacunación para personas jóvenes de 15 a 17 años, también para las personas que forman parte del sector salud. También comenzó ese proceso de refuerzo de dosis, y también esta misma semana arrancó el refuerzo en el sector educativo. Entonces, por supuesto que el tener la oportunidad de aplicar las dosis, de recibir las propias dosis, ayuda a que podamos enfrentar de mejor manera esta enfermedad. ¿Se ha establecido algún plazo para estos permisos? Es decir, pues hablamos de varias semanas en tanto tengamos presente la ola de contagios. ¿Estará vigente entonces la expedición de estos permisos? Sí, por supuesto que va a continuar vigente esta etapa, y los permisos que se pueden obtener son de 7 días o de 5 días. Por supuesto que son renovables, por supuesto que es renovable el periodo de vigencia de estos permisos, pero es importante que se sepa que en principio se van a emitir con estas características.
No es una razón, no es un motivo de despido para aquellas personas que tengan algún contagio en casa y que trabajen en alguna empresa, ya sea del sector público o también en el sector privado de la Ciudad de México. Secretario, ¿se han presentado este tipo de casos? Bueno, es muy importante, por supuesto, tu pregunta porque nos da la pauta de hacer un llamado y de decir que se tienen que respetar los derechos laborales y por supuesto que el tener una enfermedad de esta o de otras naturalezas bajo ninguna circunstancia puede ser una causal de despido. Eso daría lugar de manera inmediata a una violación a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, daría lugar de manera inmediata a una violación a lo que dispone el artículo 123 y en consecuencia se consideraría obviamente como un despido de carácter injustificado y ahí en la Secretaría del Trabajo pueden contar con apoyo, pueden contar con asesoría jurídica, pueden contar con acompañamiento legal inclusive en caso de que sea necesario, por supuesto que en una primera etapa en la vía de conciliación, pero si es necesario en la vía jurisdiccional, por supuesto que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, por supuesto que puede acompañar y apoyar. Sin duda alguna esto es importante para todas las personas que nos ven, estamos iniciando el año y de pronto también la presencia de la pandemia y de los contagios puede generar esta incertidumbre, que es necesario que tanto los trabajadores como los empleadores tengan claro que bueno, es prácticamente inevitable, ¿no?, el que nos vayamos a contagiar de nueva cuenta incluso. Justo, es uno de los elementos que se han puesto sobre la mesa. En algún momento tendremos muy probablemente ese contagio. Habemos todavía personas que no hemos sido contagiadas en esta etapa. Afortunadamente hemos avanzado igual con la aplicación de las dosis que corresponden en el momento en el que el gobierno de la ciudad así lo ha considerado para la población conforme a la edad que nos toca. Y bueno, pues a seguir cuidándonos, por supuesto que es importante seguir usando cubrebocas, por supuesto que es importante seguir manteniendo medidas de seguridad y de control de higiene que nos ayuden a poder afrontar de mejor forma esta etapa. En esta etapa de los permisos, de los llamados importantes, hay que dirigirnos a todo el sector, a todas las personas que habitan la Ciudad de México. Desde la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis, ¿cuál es este llamado especial que hay que hacer? Bueno, por supuesto que es un llamado para sumar esfuerzos. A todos nos corresponde realizar una acción en esta etapa. A todos nos corresponde tener la posibilidad de sumar para poder contribuir en varias acciones. Una, a frenar la ola de contagios. Dos, por supuesto que a mantener una actividad económica vigente, viable en la Ciudad de México sin arriesgar. Y eso también nos da la posibilidad y la oportunidad de poder mantener las fuentes de empleo. Por supuesto que es indispensable tener un empleo en una ciudad o en el país o en el mundo entero con la finalidad de poder cubrir las necesidades que tenemos en el hogar. Y entonces el llamado es a la responsabilidad, el llamado es a la solidaridad, el llamado es a la oportunidad de poder sumar esfuerzos, de atender las indicaciones del sector salud, de la autoridad sanitaria y por supuesto de reconocer y hacer válidos y viables los permisos que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social y también el ISSSTE en favor de las personas trabajadoras. Finalmente, que nos puedas apoyar de nueva cuenta para brindarle a la gente el dato de dónde pueden consultar estos permisos y en el caso particular de la Secretaría que tú encabezas, ¿cómo se les da la atención? Sí, en el caso de las personas derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, pueden hacerlo a través de su página de internet o a través también incluso de bajar una aplicación en los teléfonos. Ahora quienes tengan la posibilidad de contar con un teléfono de estas características que te permiten bajar aplicaciones, bueno, pueden hacerlo a través de IMSS Digital o bien a través de la página de el ISSSTE, que también es para las personas trabajadoras al servicio del Estado. Entonces, a través de estas dos dependencias, dependiendo en cuál de las dos actividades laboras, en la particular, en la privada o en el Estado, puedes obtener el permiso para COVID. En el caso del IMSS es un permiso que se denomina permiso COVID 3.0 y ahí es como se puede avanzar. Quienes tengan dificultades, quienes no tengan la posibilidad de acceder a estos permisos, por supuesto que pueden acudir a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México para poder brindarles pues un acompañamiento, un apoyo
en estas tareas. Vamos a tener la oportunidad y la posibilidad de acompañarles, o bien a través de redes sociales. Es muy sencillo, las redes sociales de la Secretaría son Trabajo CDMX, así nos encuentran en Twitter o en Facebook, y ahí, por supuesto que a través de mensaje directo, podemos brindarles acompañamiento, apoyo, asesoría y orientación en caso de que se requiera. Pues sin duda alguna ahí está el llamado para todas las personas, tanto empleadores como personas trabajadoras en la Ciudad de México. José Luis Rodríguez Díaz de León, titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, gracias por esta charla y también por este llamado especial. Qué amable, muchas gracias por la oportunidad, de compartir y bueno, pues llamarles a que sigamos cuidándonos. Sin duda alguna, ahí lo tiene, ahí está la posibilidad que usted, en caso de que lo necesite, pueda tramitar estos permisos. De esta manera llegamos ya al final de semana 21.2. Le agradezco que nos haya acompañado y no olvide que tiene una cita con nosotros el próximo sábado.